Vamos a hablar hoy de el teorema de Pitágoras. Es una herramienta fundamental en el estudio de las matemáticas. Una herramienta que nos sirve para averiguar muchas respuestas en ejercicios, en situaciones problema de la vida cotidiana. Este teorema, como lleva su nombre, pues fue descubierto, analizado, estudiado por Pitágoras de Samos en su escuela pitagórica con sus discípulos, con sus estudiantes. El teorema de Pitágoras tiene que o está relacionado con el triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo rectángulo, pues nosotros sabemos que es un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros el triángulo rectángulo y tiene aquí en esta parte un ángulo de 90 grados. Los lados que forman ese ángulo siempre reciben el nombre de cateto. Entonces tenemos cateto, hablemos de cateto 1. Y podemos hablar aquí que tendríamos en este lado el cateto 2. Esta señora que tenemos acá, pues siempre va a recibir el nombre de hipotenusa. Va a recibir el nombre de hipotenusa. En todo triángulo rectángulo, entonces se presenta esa situación. Es común también que en el triángulo rectángulo, pues nosotros también podemos darle nombre, ¿sí? Entonces, a la hipotenusa hay personas que le pueden dar el nombre de H por aquello de hipotenusa. A este le puede dar el cateto Y y a este el cateto X. Eso no hay ningún problema. Otras personas, otros pueden decir, pues nosotros tenemos también el triángulo rectángulo y otra persona puede decir que este va a ser la hipotenusa, la vamos a llamar C, y que a este cateto lo vamos a llamar A y que a este lo vamos a llamar B. Las letras no hay problema. Lo importante es el concepto de qué es un triángulo rectángulo y saber diferenciar entre la hipotenusa y los catetos. El nombre es lo de menos. Bien. Resulta que Pitágoras en sus estudios dijo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y eso entonces se traduce en una expresión matemática que si lo vamos a llamar así, entonces me quedaría que la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, que son los catetos, a la suma de los cuadrados de los catetos, y aquí aparece entonces la expresión matemática que traduce la teoría. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso fue el estudio, o en eso consiste el teorema de Pitágoras. Pero ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo comprobamos? Aquí tenemos un triángulo. Este sería la hipotenusa C. Este sería A
y este sería el cateto B. Este cateto lo hemos medido en 3 unidades. Entonces lo que hicimos es construir sobre ese cateto un cuadrado. Entonces yo tomo la medida, tomamos la escuadra, construimos el cuadrado que tiene la misma medida del cateto. Entonces este cuadrado tiene todos los lados iguales, entonces quiere decir que este cuadrado tiene 9 cuadritos, ¿cierto? Tiene 9 cuadros. Este cuadrado tiene 9 cuadros, ¿sí? El área de ese cuadrado. Si vamos al cuadrado construido sobre el otro cateto, vemos que este cuadrado tiene 4. Entonces en total contamos y entonces aquí tenemos un total de 16 cuadros, ¿sí? Bien, tomemos el valor de la hipotenusa y sobre ella construimos otro cuadrado. Medimos el valor de los lados y entonces en ese cuadrado vemos que nos quedaron 25 cuadros. Aquí me quedan 9, aquí me quedan 16. Entonces ahora miramos que si sumamos las divisiones que se formaron allá, 9 más 16, me da 25, que son las mismas que están en la hipotenusa. Por eso se dice que el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Y de ahí, pues se traduce esta fórmula. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Ese es una demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Acordémonos que un teorema es una verdad que no necesita demostración, pero con eso reafirmamos nosotros que es el teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras es útil, ¿por qué? Si a mí o a nosotros de pronto nos dicen y nos proponen un rectángulo, un triángulo rectángulo, y entonces me dicen que este lado mide 2 y que este mide 3 y que debemos averiguar cuánto mide la hipotenusa, pues aplicamos el teorema. Entonces decimos c al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora hablamos de c al cuadrado, 2 al cuadrado, que equivale a 4, 2 por 2, 4, y 3 al cuadrado equivale a 9. Y sumando esto, entonces nos queda 9 más 4 me da 13. Entonces, como necesitamos el valor de c, entonces decimos c al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 13. Sabemos que esto se cancela y entonces me dice que el valor de la hipotenusa es de raíz cuadrada de 13. Hemos encontrado el valor de la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Podemos dejar la expresión así, raíz cuadrada de 13, o extraerla y dar su equivalente. Bien, eso es un uso. También encontramos que muchas veces a nosotros nos corresponde encontrar, nos dan la hipotenusa y nos dice que la hipotenusa vale 10 y que este cateto vale 6. Y entonces me piden que encontremos el valor del otro cateto. ¿Sí? Entonces aquí yo
ya sé cuánto vale la hipotenusa. Lo que hago es reemplazar. Entonces yo digo, pues entonces, sé la fórmula de que C al cuadrado es igual a A más B al cuadrado. Entonces yo voy a decir que tengo 10 al cuadrado porque la C vale 10. Y eso es igual a A. Pero A puede ser X. X al cuadrado, lo voy buscando, no sé cuánto vale. Y sí sé que el otro cateto B vale 6 al cuadrado. Hago los desarrollos. 10 al cuadrado me da 100. X al cuadrado no lo conozco. Y este 6 al cuadrado me da 36. Ahora sé que para despejar yo puedo decir que 100 menos 36 va a ser igual a X al cuadrado, que es lo que yo voy buscando. A 36, a 100 le quito 36, me queda 64. Entonces me queda X al cuadrado. Esto lo puedo dejar así o lo puedo ordenar. X al cuadrado es igual a 64, no hay problema. Le saco la raíz. Entonces yo voy y digo raíz cuadrada y raíz cuadrada. Yo ya sé que el índice del radical con la potencia se va y me queda X y 8. Entonces quiere decir que este cateto vale 8. He aplicado el teorema de Pitágoras, pero aquí, en este ejercicio, he aplicado una cosa que conocemos con el nombre de el corolario del teorema de Pitágoras, que quiere decir que un cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto conocido. Esas dos cosas se complementan, el teorema y el corolario. Para hallar la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Para hallar un cateto, sea A o sea B, es igual a la hipotenusa menos el cateto conocido. Entonces estamos desarrollando el corolario del teorema de Pitágoras. Eso así a grandes rasgos. El uso que le damos al teorema de Pitágoras. Este teorema, de pronto, a nosotros nos salen ejercicios, nos salen problemas, nos salen preguntas. Y nos dicen que la ciudad A, está ubicada, supongamos nos dicen, está ubicada al frente de la ciudad, C y B, como lo muestra la figura. ¿Cierto? Nos dan eso como nos muestra la figura. ¿Sí? Determinar el valor de la distancia X señalada. Entonces nos dan un dibujito, nos dan aquí la ciudad A y al frente me dan la ciudad B y allá al frente me dan la ciudad C. Entonces nosotros vemos que me están dando el valor de pronto de esta distancia y me dicen que la ciudad A, y aquí me hablan de 10 kilómetros, ¿sí? Y aquí me hablan de 12 kilómetros, ¿sí? Y que yo debo averiguar el valor de la distancia de estas dos ciudades. Pues ahí, ¿qué hago? El teorema de Pitágoras, ¿cierto? Claro, Pitágoras. Entonces, para determinar el de la distancia X, a qué distancia están B y C, entonces aplico el teorema de Pitágoras, que digo, X al cuadrado es igual a 10 kilómetros
al cuadrado más 12 kilómetros al cuadrado. Hago las operaciones y me quedaría que 10 por 10 me da 100 kilómetros. Más 12 por 12 me da 144 kilómetros. Sumo los dos resultados, paso acá y me quedaría que x es igual a 244 kilómetros. ¿Cierto? Y le busco la raíz cuadrada de eso, ¿cierto? Entonces ya yo sé que para averiguar, pues me quedaría la raíz cuadrada de 244, la determino y de esa manera yo he resuelto un problema de la vida práctica, ¿cierto? He hecho un ejercicio de la vida práctica. Ese es el teorema de Pitágoras, fundamental en el estudio de las matemáticas. Espero haberles tenido la oportunidad de explicarles este tema que es muy útil en la vida de los estudiantes. Pues muchas gracias por escucharme, por verme, y no se les olvide darle el like y suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias.